Muy buenas tardes. Siendo las 36 del día 4 de marzo del 2022, se abre la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, legislatura número 67. Bajo la conducción del suscrito, diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, presidente de dicha comisión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario proceda a pasar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes, presidente, a los invitados también, buenas tardes. Conforme a la petición recibida, procedo a pasar lista de asistencia, solicitando extender su respuesta de manera verbal. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Presente. El de la voz, diputado Gabriel Ángel García Cantú, presente. Diputado Mario Humberto Vázquez Robles. Diputada Ivonne Salazar Morales. Presente. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Presente. Informo que nos encontramos presentes 4 diputados y diputadas de los 5 que integramos esta comisión. Muchísimas gracias, diputado secretario. Vista la asistencia de 4 integrantes de la comisión, se declara que hay cual a tomar los acuerdos con validez, aún en contra de aquellos que estén ausentes. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del 4 de marzo del 2022, por lo que todos los acuerdos que ya se tomen tendrán plena validez legal. Antes de continuar, me permito informar a ustedes que se encuentran presentes en esta sesión el Francisco Aarón García Frías, enlace de la Secretaría de Gobernación con las legislaturas locales, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes. Y no sé si ya podamos iniciar o solamente los saludos. Usted me indica. Estamos presentándolo, licenciado. Muchas gracias, mucho gusto, Sí. y muchísimas gracias por la gentileza de la oportunidad. A sus órdenes. Gracias. Está también presente con nosotros la licenciada Sandra Macías Ávila, secretaria técnica de la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación, y la acompaña un compañero asesor de la misma mesa. Muy buenas tardes a todos. Me presento, soy la licenciada Sandra Ivette Macías Ábalos. Fui designada por el secretario técnico de la Comisión de Amnistía para atender estas reuniones. Coordino el área de la Comisión de la Secretaría Técnica y les presento al licenciado Juan Carlos López Simancas, licenciado adscrito también a la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía, y ambos atendimos los comentarios ya vertidos a una iniciativa de Chihuahua. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias, bienvenidos. Esta es su casa. Digital, pero su casa. Gracias. Como toda la nube digital. Visto lo anterior, con la presencia de 4 diputados y la 5 diputados. presencia de los compañeros. ¿Me decía, licenciado? Sí, de los 5 integrantes que se acaba de integrar el diputado Mario Vázquez. Damos fe que se acaba de integrar el diputado Vázquez Mario Vázquez a la reunión, por lo que tenemos
el quórum completo de los 5 miembros de la comisión. Bienvenido, diputado. Gracias, diputado. Saludos a todas, diputadas y diputados y acompañantes, invitados. Bienvenidos. Tenemos compañía de 2 destacados profesionistas de la Secretaría de Gobernación, de 13 destacados profesionistas de la Secretaría de Gobernación que nos van a acompañar en las sesiones. Bien, bienvenidos, adelante. Bien, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de fecha 26 de enero. Cuarto, mesa de trabajo con el personal especializado de la Secretaría de Gobernación en materia de amnistía. Quinto, asuntos generales. Una vez leído el anterior orden del día que se propone, solicito al diputado secretario ponga a disposición de quienes integramos la comisión este orden del día para su aprobación e informe a la presidencia el resultado de la votación. Con todo gusto, presidente. Conforme a lo solicitado, pregunto quienes estén por la afirmativa, indicarlo de viva voz. Por favor. Gustavo Rosa, a favor. A favor. A favor. A favor. Los que estén por la negativa y los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 diputados y diputadas a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del orden del día. Gracias, diputado. Se aprueba el orden del día y se da acabado el primer punto del orden del día, que era el pase de lista y comprobación de la existencia del quórum. En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario tenga a bien corroborar si quienes integran la comisión tienen conocimiento y están de acuerdo con el contenido del acta de la reunión celebrada de fecha 26 de enero del 2022, misma que fue remitida previamente a sus correos electrónicos. Y solicito que hagan los cuestionamientos que están implícitos en el guión del orden del día. Conforme a lo solicitado, pregunto si conocen el acta referida y si están de acuerdo con el contenido de la misma. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. Gustavo de la Rosa, de acuerdo con la afirmativa. A favor. A favor. Mario Vázquez, a favor. Los que estén por la negativa, abstenciones. Informo a la presidencia que se tiene conocimiento del acta, que sí están de acuerdo en el contenido de la misma. En virtud de lo anterior, se aprueba el acta de fecha 26 de enero de 2022. Con el siguiente punto del orden del día, quiero comentar que el día de hoy nos acompañan la licenciada Macías Ávila y el licenciado Francisco Aarón García Frías. Este último enlace de la Secretaría de Gobernación con los congresos locales, y la licenciada Macías es secretaria técnica del Comité de Amnistía y la acompaña igualmente un asesor de ella cuyo nombre ha quedado registrado en el acta. Les damos la bienvenida y les concedemos ahora sí el uso de la palabra a los compañeros para que nos sus opiniones, el análisis
la opinión técnica que tienen con respecto a la ley de amnistía que se ha presentado y con base en la opinión de ellos, y tendremos alguna opinión que proponga el Congreso del Estado, podamos conducirnos para tener aprobada la ley de amnistía a la mayor brevedad posible. Compañeros, tienen la palabra los compañeros que nos acompañan de la Secretaría de Gobernación. No sé si empiece el licenciado Francisco Aarón García Frías. Gracias, diputado. Si no tiene inconveniente, pues iniciaré un pequeño comentario. Primero, agradecerles a las diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables la gentileza que nos den la oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación, pero sobre todo explicarles un poco para efecto de hacer contexto del tema, que es la ley de amnistía, comentarles que nosotros como Secretaría de Gobernación, de acuerdo cuando se publica la ley de amnistía, en su transitorio segundo, establece que la Secretaría de Gobernación tiene la obligación legal de promover esta ley. ¿Qué significa esto? Que no lo hacemos porque se nos haya ocurrido, sino es un mandato de ley que tenemos, está establecido en la ley de amnistía, y por ello la Secretaría de Gobernación tiene estos acercamientos con ustedes. Segundo punto, lo que hacemos nosotros, como lo hace con los congresos de los estados, es tener la vinculación del interés de algunas leyes que estamos obligados a armonizar o dar seguimiento a las reformas constitucionales. En este caso particular es, pues, en cumplimiento de este segundo transitorio, comentarles que esta ley de amnistía en el país está aprobado en 9 estados de la República Mexicana. Hay otro tanto igual de 9, 10 estados que están presentados ya, y que para nosotros es muy importante que lo vean desde una perspectiva diferente a lo que se está viendo como el sistema de justicia. Primero decirles que la ley de amnistía es un tema encaminado a los grupos más vulnerables. Nosotros no imponemos, y lo que hacemos es, en respeto a su soberanía estatal, es platicarles, orientarles y sugerirles los beneficios de aplicar esta ley en su estado. Como bien dice la ley de amnistía federal, esto se promueve y se sugiere que lo implementen, pero cada estado tiene características distintas. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, pues hubo gente que estuvo detenida como indígenas, pues gente que no tuvo la oportunidad de tener un intérprete adecuado, y hoy están detenidos y privados de su libertad, sujetos a proceso. ¿Qué significa esto? Que por falta de una adecuada promoción, una defensa adecuada de estos particulares, pues están ahorita conviviendo con delincuentes de alta peligrosidad que están sujetos a una prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros, lo que se está haciendo, la intención de esta ley de amnistía, va encaminada a aquellos casos muy particulares de grupos vulnerables, como personas que fueron obligadas por el crimen organizado a cometer un delito, pero no quiere decir que es una ventana abierta para la impunidad o que puedan hacer lo que se les ocurre. Al contrario, nosotros lo que estamos encauzando es que dentro del sistema de justicia, el Código Penal, como su nombre lo dice, siempre va encaminado a evitar y contener actos o conductas antisociales. Pero imagínate una persona o indígena que está privado de su libertad por no tener un intérprete. Creo que como Estado estamos incumpliendo esas tareas de poder sancionar como última opción, que es la prisión, aquellas conductas que verdaderamente lo ameritan. Estos casos que nosotros estamos sugiriendo, que ahorita la licenciada Macías abundará el tema, solo son sugerencias, pero cada estado tiene sus características completas. Veíamos otro estado que tenía problemas muy graves porque habían cometido abigeato. Bueno, cada estado va a determinar el alcance de esas conductas que han cometido particulares y que no son delitos tan graves, pero pueden ayudar a hacer justicia desde una visión más humana, más social y que atienda a los grupos vulnerables. En ese contexto, lo que nosotros ponemos a su consideración es, vamos a hacerles llegar propuestas de otros estados donde ya esté implementada la ley, pero reitero, debe ser orientado y puesto a disposición de ustedes desde una perspectiva humana, pero sobre todo de acuerdo a las características de cada estado, donde hay estudios ya de gente que está privada de la libertad y de lo cual podrían ser beneficiados. Yo de mi parte sería un poco el contexto que quería comentar con ustedes, y si no tienen inconveniente, le cedo la palabra a la licenciada Sandra.
Adelante, licenciada Sandra. Muchas gracias. Es muy importante lo que refiere el licenciado Aarón. Tenemos la experiencia del 2020, específicamente el 22 de abril de ese año, se publicó la ley de amnistía en el ámbito federal. Hemos venido trabajando en atender las solicitudes y, como ustedes lo imaginarán, pues hemos tenido una gran cantidad de ellas. Y la experiencia nos ha dado también tener que recurrir a ciertas modificaciones desde el ordenamiento operativo, que es los lineamientos para atender dichas solicitudes, que sí amerita una revisión en el ámbito federal, que ya lo hemos hecho, para poder atender y dirigirnos a lo que la ley establece. En ese sentido, quisiera comentar con ustedes, tenemos una presentación que les va a dejar claro la manera en que hemos venido trabajando. Espero que la lean bien. Si tienen algún comentario en el Inter, nos comentan también, nos hacen saber. Hicimos una pequeña presentación y empezamos. Como lo decía, la ley federal se publica el 22 de abril de 2020 y refiere delitos que se deben cumplir, así como supuestos también y algunas hipótesis. Estos delitos, que son delitos, lo decía muy bien el licenciado Aarón, está dirigido a personas con vulnerabilidad, específicamente mujeres, jóvenes, y refiere delitos en sus fracciones 1 y 2 del artículo 1, el aborto, delitos contra la salud, en la fracción 4, por cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, fracción 5, robo sin violencia, y fracción 6, sedición. Cabe mencionar que estos delitos no se excluyen los contemplados en el artículo 19 de la Constitución, como puede ser delincuencia organizada, secuestro, homicidio doloso, entre otros. Y la Secretaría Técnica revisa las solicitudes y elabora los proyectos de resolución que presenta la Comisión de Amnistía, tomando en cuenta ciertos requisitos. Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes: deben haber sido juzgadas por un tribunal del ámbito federal, deben contar con sentencia firme o, en su caso, estar en proceso, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están siendo indiciadas o sentenciadas, y por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley. ¿Cuál es el objetivo de la ley de amnistía? Como lo decía hace un momento, esta ha sido creada para beneficiar a las personas en situación de vulnerabilidad social. La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño en los términos que la ley establece, y si no se expresare, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen en todos sus efectos. La ley de amnistía es considerada como un acto de reconciliación social y de pacificación, así como restitutorio de derechos a personas que fueron privadas de la libertad sin observar los niveles de victimización, marginación y pobreza. Esta naturaleza de la ley de amnistía evidentemente está dentro de la exposición de motivos que dio origen a la presente ley. El Ejecutivo Federal detecta estos grupos de vulnerabilidad y, siendo en su caso delitos menores o incluso cuando existen estas situaciones de vulnerabilidad, es que puede proporcionar el beneficio y este se debe acreditar debidamente. Como lo mencionábamos, atiende a personas indígenas, mujeres jóvenes con faltas de oportunidades en educación y empleo, víctimas de discriminación, obligados por la delincuencia organizada o en condiciones de pobreza. Lo acabo de mencionar. La exposición de motivos va dirigida a mujeres amenazadas o influidas por otra persona y se busca la integración a su grupo familiar. Los jóvenes que por baja escolarización tienen pocas oportunidades en el ámbito laboral, se busca su reinserción para que la estancia en prisión no los acerque a la comisión de nuevos delitos dentro o fuera del centro penitenciario. Y personas indígenas que no accedieron a un intérprete o traductor con conocimiento de su lengua y cultura o por la pobreza y marginación fueron orillados a cometer delitos contra la salud. Es así como, en resumen, reitero lo antes mencionado, que se busca con la ley de amnistía: reconciliar y pacificar a estos grupos vulnerables, que ellos se restituya su libertad de quienes no cuentan con la solvencia para acceder a una garantía para la condena condicional de delitos menores, y también la Secretaría de Gobernación, una vez que se decreta o se califica de legal una solicitud de amnistía,
ofrece servicios postpenales para el tratamiento en libertad sin necesidad de una medida de seguridad que amerite privación de la libertad o alguna garantía económica. Les voy a compartir 2 ejemplos de casos reales que hemos tenido en la Secretaría Técnica, que han sido puestos a consideración de la comisión, para que observen qué tipo de gente se ha ayudado a través de esta ley de amnistía. En el primer caso, la señora Berta, persona indígena Setzal, aceptó transportar una cantidad mínima de clorhidrato de cocaína, manifestando en su solicitud que por dicha conducta obtendría 150 pesos. Y después de una semana sin ingresos podría proporcionarle alimento a sus menores hijos. Fue detenida, sentenciada a 10 años de prisión. Se pudo corroborar la situación de pobreza al momento de la comisión del ilícito y hoy se encuentra en libertad y libre de antecedentes penales. Por otro lado, la señora María sufría violencia por parte de su pareja sentimental. Fue obligada por este a ir al extranjero para transportar en el interior de su cuerpo un narcótico. Al llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, al no saber qué era lo que contenían los paquetes que ingirió y con miedo a que le ocasionase un daño, solicitó ayuda y fue detenida y sentenciada a 8 años de prisión. Tras un análisis con perspectiva de género, se encuentra en libertad al lado de su menor hijo. El artículo 2º transitorio de la ley de amnistía nos refiere y nos ordena a la Secretaría de Gobernación que debe promover ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en su respectiva normativa. Y con ello se amplía el beneficio a personas procesadas o sentenciadas de tribunales del Foro Común, que están privados de la libertad por delitos menores y que por la pena son sujetos de una libertad condicional, pero se requiere de una garantía económica y por situación de pobreza permanecer en prisión. Es esta la función que tenemos el día de hoy con ustedes a través de la unidad de enlace del licenciado Aarón, que nos ponemos a sus órdenes, como ya también fue el caso en su momento, de poder opinar una iniciativa, en este caso de Chihuahua, de la que obtuvimos algunos comentarios y atendemos a este segundo transitorio que la ley mandata en conjunto con el área correspondiente. Les quiero comentar que por qué sería aplicable una ley de amnistía para Chihuahua. Les voy a dar una pequeña estadística. En 2021, Chihuahua ocupó el 7º lugar en el país con más población privada de la libertad, con un total de 7.926 personas privadas de la libertad, de las cuales el 38%, 3.032, se encontraban procesadas y 62%, 4.894 personas, fueron sentenciadas por delitos del Foro Común. Entonces, encontramos en esta estadística pues, que hay un campo ahí para poder atender a través de las medidas que el Congreso aprueba a través de su ley, haciendo un estudio del tipo de incidencia delictiva que tiene el Estado, viendo qué posibilidad tienen los delitos para, en base a su gravedad y a su penalidad, que puedan ser susceptibles de incluirse en la ley de amnistía. Y es así como ya en la... Disculpe, me voy a quitar la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, perdón, es que no. Okay. Estamos, es que no la podía quitar, perdón. Entonces, es así como ya en un trabajo previo que hicimos a la iniciativa que nos compartieron, obtuvimos algunos comentarios, de los cuales en este momento fueron no menos de 6 hojas, tengo entendido que obtuvimos. Vamos a comentar los principales ahorita para poder comunicárselos y en su caso atendemos las preguntas, las dudas que ustedes tengan. Gracias. Deseo Juan Carlos, por favor. Del estudio que se hizo a la propuesta de ley que se nos remitió a través de la unidad de enlace, se realizaron algunos comentarios, en su mayoría van enfocados respecto a cuestiones que se ven de legalidad, sin embargo, atendiendo a los casos que señalamos anteriormente y en una armonización con la ley de amnistía federal, los que resaltan son los siguientes. En su caso, en la ley de amnistía, en el artículo 1, fracción 3, inciso C, establece personas consumidoras cuyas dosis son mínimas como para que se considerara tal vez para fines de transporte, sin embargo son las suficientes para que se lo haya procesado y en su caso sentenciado a la persona. Justo por eso es que solicitamos que pudiera agregar en la fracción 2 del artículo 4 de la ley que se nos compartió, que es la que establece los supuestos por los cuales se estaría concediendo amnistía en el estado de Chihuahua, aquellas personas consumidoras que hayan poseído
cantidades inferiores a las de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en el artículo 479 de la Ley General de Salud. Eso para que se adecue a la competencia respecto al foro común. De igual forma, observamos que... Una pregunta, ¿me permite? Ahí, al hacer la multiplicación, ¿qué cantidad de sustancia es la que pudiera ser beneficiada con la ley de amnistía? Aquí lo dejamos de manera libre, ya se pudiera considerar atendiendo a pues, lo que ustedes pudieran manifestar. La ley de amnistía en materia federal solamente considera 3 dosis, establece que son dos dosis superiores a la dosis permitida por la del 479 de la Ley General de Salud. Entonces podrían establecer un tope, tiene que ser menor a la de multiplicar por 1000. Si hablamos de marihuana, establece la Ley General de Salud, el artículo 479, que se considera como la posesión para consumo inmediato y personal, aquella que es menor a 5 gramos. Entonces, hablando de la cuestión de la amnistía a nivel federal, establecemos que personas que contraen con 15 gramos de marihuana, pero fueron procesados y sentenciados en el foro federal, pues se les puede considerar amnistía solamente por el efecto de la posesión. Entonces, se podría establecer un límite atendiendo a estas dosis que ya están previstas en la Ley General de Salud. Es el artículo 479, es una tabla que contiene las dosis mínimas. Se puede partir de ahí para establecer por cuántas dosis se estaría concediendo el beneficio de amnistía. Sí, mire, la idea es como tener muy claro cuáles serían las propuestas en concreto. Ustedes, pues, a nivel federal, se concede la amnistía a quien está procesado hasta por 15 gramos de marihuana. En delitos contra la salud. Porque quien está procesado por quien fue detenido con menos de 5 gramos, pues no estamos en presencia del delito. Muy bien, entiendo con esa respuesta, perdóneme, entiendo el sentido del comentario. Gracias. No sé si los demás diputados tengan alguna pregunta o al final las hacemos todas. Adelante. Otra cuestión que se observó es en la fracción tercera del artículo 4, se sugiere separar los supuestos otorgados. En esta fracción nosotros observamos que se estaba dirigiendo el beneficio a personas campesinas y comunidades indígenas o afromexicanas. Se advierten ciertos supuestos relacionados con la protección de sus tierras, pero también verificamos el inciso número B, habla sobre personas que hayan accedido a la jurisdicción del Estado al no haber contado con un intérprete o defensor con conocimientos y lengua y cultura. Entonces, entendiendo que esto va a englobar las indígenas, pues nuestra sugerencia es de que se haga una separación o que se especifique que necesariamente, pues como se sabe, este inciso va enfocado a personas indígenas que requieren o requirieron algún traductor durante su proceso o derivado de la conducta, pues también alguna persona con conocimiento de su cultura. Otra observación que notamos es respecto a la fracción octava. Esto es más que una observación, una sugerencia, agregar a mujeres procesadas o sentenciadas y que tengan antecedentes de violencia, que sean delitos de lesiones, homicidio en caso simple o culposo, cuando sea alegado legítima defensa, y agregar la fracción décima del mismo artículo 4, se sugiere establecer un límite de edad entre el activo y la víctima, considerando que aquí estamos hablando del delito de estupro, pues entonces hay que procurar, ¿no?, el interés superior del menor, entendiendo que hay dos vertientes, ¿no?, como puede ser una persona que tal vez existan 2 años de diferencia, era una pareja sentimental, y por alguna cuestión pues se dio el tipo, como puede ser una persona ya de una edad mayor, pasados los 30 años. Es importante ver si por las personas que están en vulnerabilidad, sin embargo no dejar de lado por los derechos de las víctimas. Pues estos son los 4, digamos, comentarios más enfocados a los supuestos que se hicieron y algunos otros que se les hicieron llegar. No sé si tengan alguna duda o observación.
Yo quisiera comentar uno más respecto al artículo 6. No se hace mención a uno de los efectos que sí tiene la ley de amnistía en el ámbito federal, que es la cancelación de una vez que se otorga la amnistía, que se califica de legal el beneficio por parte de la autoridad, que se eliminen también los antecedentes penales, toda vez que, como sabemos, la amnistía es un perdón. En términos del orden federal, así se tiene y así se pronuncia ante el juez cuando se califica de legal, porque es un beneficio completo y se le da la oportunidad a la persona realmente de poder condonar esta falta, este proceso, y reinsertarlo nuevamente a la sociedad, que es lo que busca la ley de amnistía. Gracias. Compañeros diputados, y si tenemos algunas, y compañeros asesores, si tenemos algunas observaciones o preguntas básicas, específicas, adelante. Tu servidor, presidente, con permiso. Adelante. Mario Vázquez. Un poco tratar de visualizar la efectividad o el impacto de la aplicación de la ley federal. Yo tendría algunas preguntas. Una, desde la creación de la Comisión de Amnistía a la fecha, ¿cuántas solicitudes se han recibido? Dos, de las solicitudes recibidas, ¿cuántas se han desechado y cuántas han sido procedentes? Tres, ¿a qué delitos corresponde la mayoría de estas solicitudes? Luego, el próximo 22 de abril se cumplen 2 años de haberse publicado la ley de amnistía a nivel federal. ¿Cuántas personas han sido beneficiadas y liberadas por dicha ley? Luego, el artículo 5º transitorio de la propia ley dispone que el Congreso de la Unión realice un ejercicio de revisión de los delitos contenidos en la ley de amnistía. También sería importante conocer cuál es el resultado de esta revisión, si es que se dio. Luego, finalmente, yo preguntaría si existen acciones de inconstitucionalidad o amparos promovidos en contra de la ley federal o leyes locales de amnistía y cuáles han sido los resultados. Es tanto, presidente, ojalá pudiéramos tener respuesta a estas interrogantes. Concedo la palabra a los compañeros visitantes para ver si pueden abordar algunas de las preguntas planteadas por el diputado Vázquez. Sí, claro que sí. Voy a volver a compartir un poco la pantalla para informarles sobre esta estadística que nos solicita. Con mucho gusto lo hacemos. Denme un segundo, por favor. Gracias. Gracias. ¿La observan? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Esta información que les voy a proporcionar está el 25 de febrero de 2022. Les muestro. Al momento, la Secretaría Técnica ha organizado 5 sesiones en las que los integrantes de la Comisión de Amnistía han revisado y han aprobado los casos que les menciono a continuación. En la primera sesión, que fue el 23 de junio de 2020, se instaló la comisión y se aprobaron los lineamientos para la atención de las solicitudes. Hasta la segunda sesión se empezaron a presentar casos en el sentido que les menciono. En la segunda sesión, 0 procedentes y 184 no procedentes. En la tercera sesión, del 29 de marzo de 2021, 39 casos procedentes y 169 no procedentes. En la cuarta sesión, 9 procedentes y 171 no procedentes. Y en la quinta sesión, celebrada el 17 de diciembre de 2021, 55 casos procedentes y 376 improcedentes. El total de casos sesionados al momento son 1,003 casos y el total de solicitudes recibidas
De los 1,003 casos, se tienen en revisión aparte 894 asuntos más, en el entendido entonces que se han recibido en total 1,897 solicitudes. De estas 894, 440 casos se encuentran en revisión con información suficiente y 454 casos tienen información faltante por las posibilidades siguientes, por los motivos. O hay una falta de contestación por parte de las autoridades jurisdiccionales o administrativas para poder recabar la documentación que sustente el supuesto de amnistía, o falta claridad o veracidad en la solicitud y se tiene que requisitar debidamente, por lo cual hemos tenido que hacer la solicitud nuevamente o solicitarla a la persona interesada 1, 2 o hasta 3 veces, porque no podemos nosotros desarrollar un caso si la solicitud no está clara y si no está la petición específica del supuesto por el cual se adhiere a la ley de amnistía. Entonces nos damos a la tarea de estar en contacto con familiares, con abogados, representantes legales o directamente con las personas interesadas a través de escritos dirigidos a los centros penitenciarios, dependiendo cómo solicitaron el beneficio, si fue por propio derecho o a través de un representante. Y a veces los datos de contacto son insuficientes, en ocasiones solamente envían un escrito a mano desde el mismo centro penitenciario, piden amnistía, pero no te dan ningún otro dato en el exterior, no dan a veces la causa penal, no dan el delito y a veces tampoco en su conjunto, faltando esta información, tampoco dan el supuesto por el cual están solicitando el beneficio. Y en muchas ocasiones existe una falta de respuesta de la persona autorizada o del defensor, entre otras situaciones que se pueden presentar. En la parte izquierda de la pantalla vemos la frecuencia entre hombres y mujeres que solicitan el beneficio. 724 hombres y 170 personas de los 894 que están pendientes de atención. Respecto a los delitos, de estos 894 casos contra la salud son 703, no se adecuan a ningún supuesto del artículo 1, son 119, no se especifica el dato del delito 66, se adecuan al artículo 1, fracción cuarta de la ley, personas indígenas 5 y existe uno de robo simple. Adicionalmente a esta información, hay 210 expedientes que fueron remitidos por centros penitenciarios, pero no cuentan con solicitud, entonces estamos en permanente comunicación con los centros penitenciarios para que a través de ellos las personas interesadas nos remitan la solicitud debidamente llenada para poder iniciar el trámite de amnistía. Y les comento también que a la fecha, al 25 de febrero, hemos tenido 14 desistimientos al trámite de amnistía por diferentes razones, porque se les otorgó un beneficio preliberacional, porque fueron absueltos, si estaban en proceso, entonces han manifestado que se desisten del trámite. Y en este sentido han habido 14. Les quiero platicar también que a nivel federal contamos con un mecanismo para detectar casos relevantes, tomando en cuenta el tipo de delitos que se atienden. Por ejemplo, y específicamente los delitos contra la salud relacionados con narcóticos. Entonces, nos apoyamos en instituciones como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Información, que en el ámbito de sus atribuciones nos proporcionan alguna información al momento previo de poner a consideración de los integrantes de la comisión los casos, a fin de poder detectar algún caso relevante y que, pues, si por ahí presentó información que fue acreditada y que cumple con algún supuesto, pues también tratamos de cerrar más candados a fin de corroborar la información antes de la determinación final del caso. Y en este sentido, les muestro de las casos procedentes de la segunda, tercera, cuarta y quinta suman un total de 103 casos que han ido a la determinación de los jueces federales para su calificación. De estos 103 casos, 78 asuntos han sido calificados como legales, han obtenido su libertad, 11 como no legales, al momento 10 se encuentran pendientes de calificación y 4 personas que obtuvieron un beneficio preliberacional y ya no fueron sujetas a la materia de amnistía. Esa es, hablamos aproximadamente de las sesionadas, que son 1,003 casos. Casualmente van el 10% de casos que han sido beneficiados con estos resultados. La determinación final la tiene el juez. Preparamos nosotros los proyectos con todo el sustento, con toda la base legal, con todo el marco
que podemos obtener para cumplir y después pase a la determinación final de los jueces. Y por otro lado, les quiero platicar en los términos de amparos. Evidentemente, las personas están en su derecho total de interponer cualquier recurso, porque es parte de los derechos de los ciudadanos, y nosotros de atenderlos. Y así ha sido para muchos asuntos. Debo decirles también que de esta 1,897 casos, solicitudes de amnistía que hemos recibido, es muy importante comentar que la gente pide, a lo mejor lo hace por propio derecho, ellos quieren una oportunidad, ellos quieren un beneficio, y en muchas ocasiones no leen la parte primordial de la ley de amnistía, porque si bien es cierto, se otorga bajo ciertos supuestos y en ciertos delitos, también el artículo 2, pues se expresan las causales de exclusión del beneficio, como lo decía hace un rato, de todos los artículos, de todos los delitos que se encuentran en el artículo 19 constitucional, que son delitos contra la salud, contra la vida, como secuestro, como los que mencionaba hace un ratito, y aún así, sabiendo que son causales de exclusión, tenemos un alto porcentaje de estas solicitudes que ingresan, que para nosotros terminan siendo notoriamente improcedentes porque no se puede dar el beneficio de amnistía por homicidio, por secuestro, por todos estos delitos que no están contemplados en la ley. Sin duda tenemos que atenderlos y aún así incluso han sido motivo de amparo estos casos notoriamente improcedentes y los tomamos como que la gente evidentemente ejerce su derecho de defensa, de solicitud, incluso su derecho de petición basados en el 8º constitucional, y nosotros atendemos lo que se requiera en conjunto con el área jurídica de la Secretaría de Gobernación. Les vamos a comentar los números que tenemos en amparos al momento. Por favor, Juan Carlos. Al momento del corte al 18 de febrero se tiene un total de 126 amparos, se han sobreseído en total 49, se han concedido 24 y se encuentran pendientes de resolución 53. Los que se han concedido son para efectos de notificación en atención al artículo 8 constitucional, como lo comentaba mi compañera licenciada Macías, a personas que, dada la notoria improcedencia del beneficio, atendiendo al artículo 3 de la Comisión de Amnistía, el que señala que, dado el silencio administrativo, mejor conocido como negativa ficta, pues no tendríamos la obligación de notificarles o hacerles ver esta solicitud, toda vez que se está desechando de manera casi automática. Sin embargo, se han amparado y los jueces han otorgado el amparo. Sin embargo, son ya cuestiones procedimentales, acciones propias de la ley de amnistía o su contenido. No se ha recibido ningún amparo o alguna controversia o acción de constitucionalidad. Gracias. ¿Habrá existido alguna revisión de parte de... ¿Perdón? Habrá existido... una de las preguntas era respecto de si se dispone ya de un ejercicio de revisión por parte del Congreso de la Unión, de acuerdo al 5º transitorio. Sí, la secretaria en su momento, la exministra Sánchez Cordero, atendió y presentó su informe anual, lo hizo el año pasado en el Congreso de la Unión. Asimismo, lo deberán hacer porque la ley obliga que este año nuevamente se dé a conocer este informe. Está en los transitorios de la ley de amnistía y nuevamente así será. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Una pregunta, compañeros. El suscrito, el de la voz, durante 3 años fui director del Cerezo, aquí en Ciudad Juárez. Entonces sí quisiera preguntarles a ustedes, así en línea recta, ¿cuál es el proceso que ustedes siguen y para poder evaluarlo, para efectivamente ser eficaces en la aplicación de la ley de amnistía? Yo tuve una experiencia muy concreta. Los internos van a todas, es decir, si hay preliberaciones, ellos se inscriben en las preliberaciones.
Si hay reducciones de sentencia, se inscriben en las reducciones de sentencia. Si hay indultos, le entran a los indultos. Ellos solicitan, piden van a todas y es justificado. Ellos están privados de su libertad, ¿no? Entonces quisiera entender así, casi como cuando estaba en primaria. Una persona que considera que se encuentra dentro de las hipótesis de la ley de amnistía para solicitarlas, la solicita. Ahí a ustedes, ¿ante quiénes la solicita? ¿Y cómo la solicita? Porque ya lo tienen hecho. Sí. Ya tienen corrido el camino, sí. La ley de amnistía nos refiere que pueden ingresar solicitudes de manera física y por correo electrónico, y en la misma ley se plasma la dirección electrónica a la cual se pueden enviar. Y en ambas comunicaciones las recibimos. Una vez que se recibe, se analiza... No, pero ¿a quién se la solicita? O sea, ¿a qué autoridad, a qué dependencia se solicita? Al secretario técnico de la Comisión de Amnistía, que es el titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Ok, es al secretario técnico de la Comisión de Amnistía. Ok. Según veía yo, ustedes tienen sesiones semestrales más o menos, o anuales. No, de hecho se hicieron 4 en 2021. Es importante... No necesariamente tienen periodicidad forzada. Pues hay una periodicidad que sí es un plazo que establece la ley para atender o dar una respuesta a las solicitudes, que es de 4 meses. Y a veces se entiende como que cada 4 meses vas a hacer una sesión, y no necesariamente es así. Tú puedes hacer una sesión cada 3 meses, porque la ley no te obliga a que te espere los 4 meses. Los 4 meses son para atender las solicitudes. Pero lo que pretendemos en este año... Sí atendimos en su mayoría cada 4 meses el año pasado. De la cuarta a la quinta hubo un lapso más grande, toda vez que se cambió el secretario de Gobernación, se cambió el titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, y conllevó esto una serie de movimientos, pero se siguió trabajando, y los casos, de hecho, se juntaron todavía más casos de sesión en sesión, de esa cuarta a quinta, por esa temporalidad que se tuvo que esperar por los movimientos estructurales del área. Pero regularmente puede ser cada 3 meses, y así lo pretendemos hacer en 2022. Y sí sugiero a la licenciada Franco tomar nota de esto. Sí es muy sano que haya fechas periódicas en donde se hacen estas reuniones para evaluar la procedencia o improcedencia, porque los internos que hacen solicitudes, tengan o no derecho al beneficio, entran en una situación de psicosis y de angustia y de ansiedades a veces muy preocupantes en el interior del penal. Por eso es muy bueno que haya certeza, y eso se lo comento a mi asesora, que haya certeza para cuando nosotros veamos el detalle, que haya certeza de en qué fechas se hace más o menos en qué fechas se toma la decisión. Número 2, usted habla de reuniones. ¿Quiénes son los que se reúnen? ¿Quiénes son los que sesionan? Le comento. Tocando un poquito el punto anterior, eso sería lo ideal, poder fijar fechas. Sin embargo, dependemos de muchos factores. Muchos factores, desde la propia respuesta a las solicitudes. Estamos hablando de un ámbito federal, como ya lo mencioné. Cada entidad hará con su ley y con su estructura lo que mejor se adapte a la entidad federativa por las cuestiones propias de la entidad. En el ámbito federal se tiene en cuenta que solicitamos mucha información a diversas autoridades, y no siempre se responde en la temporalidad que uno desea para poder atender las solicitudes. Estamos sujetos a muchas autoridades administrativas y jurisdiccionales. Y por otro lado, quienes forman parte de la Comisión de Amnistía es el secretario de Gobernación, quien preside la comisión, el titular o los titulares de la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Mujeres. Son 5 los miembros, y el secretario de Gobernación, en calidad de presidente, designa al secretario técnico
que funge con ese papel y no es miembro de la comisión. El nombre es Comisión de Amnistía. Es el nombre formal de la reunión de los 5 funcionarios. Comisión de Amnistía. Muy bien. Sí, el comentario que hacía yo era sugerencia a mi asesora para ir tomando Claro. nota. Sí. Por supuesto. No haciendo una crítica a ustedes. No, y lo digo porque sí sufrimos de repente con una tardía respuesta que lamentablemente para nosotros, como vemos la integración de los expedientes, pues sí repercute evidentemente en la temporalidad y en el beneficio de las personas, que al final se puede extender un tanto más el tiempo de integración y resolución para la puesta a consideración de la comisión debido a esa tardanza en la respuesta de las solicitudes de información. Muy bien. Una vez que decide la comisión, el acuerdo tiene efectos 1 o 2 semanas después, una temporalidad corta después de la fecha de la reunión. Sí, en su caso, se tienen que recabar en cada sesión se levanta un acta, la cual se asientan las resoluciones que se le adoptaron a cada expediente. Entonces, esas tienen que pasar por la revisión de cada una de las autoridades, en su caso su unidad de asuntos jurídicos, para que ya que sean remitidas las firmas y en sí surta efectos legales y la resolución que se optó a cada uno de los expedientes, pues sería aproximadamente en este tiempo hasta que se recabe la firma de todos los integrantes y con ello enviar al juez federal para la calificación. Ya el juez, de acuerdo a sus facultades y su autonomía, determina en cuánto tiempo va a resolver, si se resuelve en audiencia o tal vez por escrito. Y hasta que el juez se resuelve y concede la amnistía calificando o califica de no legal y como tal no se puede darle el beneficio a la persona, es cuando ya surte efectos el beneficio y se pone en libertad. Sí, no sea malo. Tengo 76 años de edad y como a los 65 empieza un proceso de regreso al periodo infantil. Por eso les decía, platíquenme como en primaria. Una vez que resolvió la comisión, la resolución de la comisión se le envía al juez que conoce el caso o al juez de ejecución de penas correspondiente. ¿Así es? Así es, depende de la situación jurídica de la persona. Si se encuentra procesado, es al juez de control, dependiendo del proceso. Si ya se inició su juicio oral, es al tribunal que conozca o juez en función de juez de juicio oral. Si está siendo procesado, pero aún no se ha dictado auto de apertura a juicio oral, conoce el juez de control. Si ya está compurgando una pena, quien conoce es el juez de ejecución. Perfecto. Y el juez de ejecución debe resolver, en definitiva, en cuánto tiempo. El juez de ejecución puede resolver en contra, puede resolver en contra de lo que ustedes decidieron. Sí, sí puede. De hecho, se ha dado esa situación. Han sido 11 personas a las que el juez no ha confirmado el beneficio y ellos verifican que se le conoce o la ley indica que es calificar. Entonces, ellos determinan en un primer plano la legalidad de la resolución, que es que se haya reunido la Comisión de Amnistía con las facultades o requisitos que establece los ordenamientos, y en segunda, que en efecto se adecue la persona a las hipótesis que establece la ley de amnistía. Es aquí donde hemos encontrado algunas cuestiones o diferentes criterios de algunos jueces quienes les basta la información que se genera en el expediente y hay quienes, tal vez aunque sea información suficiente, toman otro criterio y nos abocan a lo que establece, en su caso a nivel federal, es el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Ellos definen la pobreza, cómo está una persona en situación de pobreza. Entonces nosotros tomamos esa legislación, sin embargo en ocasiones para los jueces resulta un tanto insuficiente y es cuando deciden calificar de no legal el beneficio y lo que pasa es que pues, efectivamente pues, no en definitiva, el juez de ejecución de penas en un caso de alguien que ya fue sentenciado, la resolución de ustedes la califica de procedente o no procedente. Es correcto. ¿Verdad? Si la califica de procedente, ordena la libertad del interno. Si la califica de no procedente, le notifica al interno que ahí que va a continuar.
bajo su jurisdicción. Es correcto. Perfecto. Me queda claro. Considero que hay bastantes candados para asegurar que la ley de amnistía no se convierta en una puerta o en un proceso de liberación negociada, porque el gran problema que tienen los penales con los beneficios es que se convierten en un gran negocio para las autoridades carcelarias y en un gran negocio para abogados que sistemáticamente están circulando ahí en los penales, ofreciendo servicios y ofreciendo trámites y propuestas. Y entonces, en ese sentido, me parece bastante clara la propuesta y la manera como ustedes están funcionando y, desde luego, las adecuaciones que nosotros le pudiéramos hacer para tener mayor precisión de que solamente se beneficien de la ley de amnistía los que deben beneficiarse de la ley de amnistía. Muchísimas gracias. Yo quedo satisfecho. Paso la voz a los demás diputados. Gracias. No sé, diputado Gabriel García Cantú, no sé si usted tenga alguna pregunta, algún comentario. Ninguno, diputado. Gracias. Consideramos satisfechos las ideas iniciales para poder entrar en conocimiento de la ley de amnistía que en el estado de Chihuahua. Así es, diputado. Muy bien. Diputado María Humberto Vázquez Robles, además de las dudas y cuestiones que planteó, ¿tiene nuevas dudas o alguna otra pregunta? No, diputado, me doy por satisfecho con la respuesta ya otorgada. Gracias. Con esto podremos trabajar. Es correcto. Diputada Ivonne Salazar Morales. De igual manera, diputado presidente, satisfecha con la explicación y agradeciendo también la exposición que han dado los invitados a esta comisión. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Igual, diputado, satisfecha con la información y agradecida por asistir a esta reunión. Muy bien. Visto lo anterior, damos por agotado el cuarto punto del orden del día y por concluida la mesa de trabajo con el personal especializado de la Secretaría de Gobernación en materia de amnistía. Pasamos al punto número 5, asuntos generales. Compañeros, ¿hay algún asunto general que ustedes tengan en la libreta, en el tintero? Yo sí tengo uno. Nosotros teníamos dos proyectos de ley de amnistía. Sí quiero plantear, hicimos una propuesta de simplificar al máximo la ley de amnistía que estamos proponiendo para poder efectivamente avanzar con rapidez y fluidez en cumplir este compromiso. Se están revisando por el secretario técnico las dos propuestas y solicitaremos a los que las presentaron que acepten que podamos discutir a la mayor brevedad posible dentro de la legalidad correspondiente y la normatividad del Congreso, empezar a discutir una sola propuesta para poder con rapidez tomar un acuerdo. Esta es una información, no tiene efectos legales, no es vinculante, es simple y sencillamente una información adicional para que todos ustedes tengan esta información.
Si no hay otro asunto general, bueno, no me queda pues más que agradecer la asistencia, la intervención y la claridad con la cual nos explicaron los compañeros de la Secretaría de Gobernación la experiencia que han tenido. A mí me parece que han tenido una experiencia satisfactoria, ha funcionado sin llegar a extremos y eso es muy alentador. Les agradezco su presencia, les agradezco su tiempo, les agradecemos su información y a todos los compañeros diputados les agradecemos su presencia y les agradecemos su buena disposición para que este tema siga caminando adelante. Y visto que no hay más asuntos generales que tratar, siendo las 14 horas con 36 minutos, exactamente 1 hora de trabajo, esta eficacia norteña. Compañeros, se da por terminada la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de esta fecha. Muchas gracias, compañeros.